a todas. Voy a pasar, sin más, para empezar ya son las 15, bueno, las 3:20. Entonces tenemos la hora de reunión hasta las 6 de la tarde. Entonces, para no demorarnos más el tiempo y que aprovechemos el máximo de tiempo para lo que aquí estamos reunidos, en primer lugar, Pedro Marquina va a hacer la presentación del acto y a partir de ahí él va a explicar cómo se va a desarrollar un poco el acto para el cual estamos aquí todos reunidos. Venga, sin más, Pedro Marquina. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a nuestra sede, que es la sede de todos. O sea, que yo, la realidad que estoy aquí, estoy encantado. O sea, esta es nuestra sede federal. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, en principio todos somos conscientes de que estamos viviendo la mayor crisis del capitalismo de los últimos 50 años de la Segunda Guerra Mundial. Llevamos muchos años de movilizaciones, llevamos muchos años contra las medidas que tomó el gobierno Zapatero y a continuación el PP. Una serie de compañeros, trabajadores, militantes de la organización, miembros de las mareas, miembros de estos desahucios, miembros del movimiento vecinal, cansados de que nuestra organización fuera un poco siempre por detrás de los acontecimientos, fuera perdiendo las oportunidades, nos planteamos montar el ABC tituló como el Ejército Pancho Villa, o sea, la izquierda española. Nos agrupamos en Aragón, una serie de compañeros estábamos cansados de lo que estamos viendo y lo que hicimos fue levantar simplemente la bandera y decir, oye, estamos cansados de los sueldazos de la organización, de que no se cumplen los acuerdos de las asambleas federales. Estamos cansados de importar los acontecimientos, estamos cansados de que sean los compañeros militantes de Izquierda Unida los que estemos en todos los ajos, en todas las batallas, sin dirección, y creemos que debemos decir algo. Por otra parte, hicimos un manifiesto muy sencillo, donde planteamos varias cosas muy concretas, como era el tema de la aplicación de las... lo habéis leído todo, pero vamos, lo resumo rápido. El tema del tema de los salarios, porque no solamente es importante ser honroso, sino parecerlo. Donde es muy importante además el tema de que se cumplan los acuerdos a nivel federal sobre el tema de los pactos. Nosotros estamos en una comunidad autónoma donde también en Zaragoza se gobierna junto con el PSOE, le damos crédito y izquierdas al PSOE, eso es un problema. Tenemos el tema de Andalucía, que es doloroso. Es lo que nos cuenta la gente de los tajos, en las fábricas y en los barrios. O sea, seréis muy honrados, pero tenemos dos pequeños problemas, ¿no? Y creíamos que era necesario que la organización debatiera todo esto que está ocurriendo, y más en el contexto que estamos ahora mismo. Frente a eso, bueno, hicimos un pequeño llamamiento y empezamos a recoger firmas, se le propuso a la Ejecutiva Federal, se le propuso a la Presidencia, no hemos tenido contestación, creemos que es importante, o sea, no son de 500 personas que hayan podido firmar esto, sino muchos compañeros que nos han reconocido que no podían firmar por motivos obvios, pero que estaban completamente de acuerdo con la situación que nos estábamos jugando en Izquierda Unida. El mal análisis de las propias elecciones europeas de mayo, creemos que es un error el análisis que se ha impedido de esa situación. No comprender que Podemos refleja una de nuestras mayores debilidades, es que siendo la organización llamada a dirigir la oposición contra las políticas de la derecha, nos hemos visto desbordados por izquierda, curiosamente. Entonces, claro, la organización tiene que debatir, tiene que analizar, tiene que plantearse qué hacer. Entonces, hemos llegado hasta aquí y, bueno, creemos que hoy es un día muy importante para el sentido de poder analizar todo esto, plantear, hacer una serie de propuestas y plantearnos qué hacemos a partir de ahora. ¿Qué vamos a enfrentar a la dirección de la organización y qué nos vamos a plantear? Porque creemos que sí se puede. Si los compañeros en las luchas demuestran que sí se puede, nosotros dentro de la organización también podemos cambiar la organización. Y es, creo que, la tarea de nuestro momento. Entonces, sin más, porque hay poco tiempo, los compañeros que firman el manifiesto, el llamamiento, por decirlo de alguna manera, hemos hecho un pequeño resumen, ¿no? Y tenemos presentes a Álvaro García Mancheño de la CUT, a Jorge García Castaño de la Ejecutiva de Madrid Izquierda Unida, no ha podido venir a Encarnamilla, que es una compañera de Izquierda Unida por la base, pero hablará en su nombre María Mariño de Lebrija. Tenemos también a Javier Jimeno de la Comisión Ejecutiva de Navarra, de Izquierda Unida, y Alberto Arregui de la Presidencia de Izquierda Unida. Y con esto vamos a plantear ya el inicio de la reunión. Bueno, ¿no se oye? A ver, bueno, gracias Pedro. Entonces, el orden del día que planteamos, es decir, una vez hecha la presentación, ahora habría un primer turno de intervenciones, con posterioridad se daría la palabra para que todo el mundo pueda intervenir y hacer propuestas, y después pasaríamos al último punto para recoger todas las propuestas y sacar conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces, el primero que va a intervenir es Javier Jimeno, que tiene la palabra.
Por aclarar un poco mi presentación, soy más humilde, no soy de la Comisión Ejecutiva de Izquierda Unida, soy un mero miembro del Consejo Político de Izquierda Unida de Navarra. Firmo este manifiesto porque alguien tenía que dar un primer paso para que empezásemos a agruparnos, y mi mayor ilusión en esta vida será ver a gente nueva que se coloque aquí y yo puedo sentarme en alguna de las filas del fondo aplaudir. Hoy me ha tocado, lo voy a hacer lo mejor que pueda y brevemente. ¿Qué nos ha traído aquí? Pues mirad, lo que nos ha traído aquí, en mi opinión, es el trabajo de miles, si no de millones de gente autónoma, de hombres y mujeres anónimos respetables. Desde que el PP llega al gobierno, hemos asistido a varias huelgas generales que no consiguieron doblegar su política, pero en la que participaron millones de trabajadores. Hemos asistido a mareas ciudadanas, unas con éxito, otras sin éxito, que han implicado a decenas de miles de trabajadores intentando frenar las políticas de este gobierno, del Partido Popular. Hemos asistido a cantidad de enfrentamientos intentando defender a gente que le quiere salir de sus casas. Y todo ese movimiento sostenido ha durado varios años. No ha ido a menos, ha ido a más. Y quizá la gran apoteosis se produce con las marchas de la dignidad, en donde vemos miles, cientos de miles, millones de personas, no solo los que están en Madrid, sino los que participaron en todo el Estado español, consiguieron que ese movimiento se viese como salvo. Francamente. Eso es lo que nos ha traído aquí. Toda esa gente anónima, que no gana nada con la política, que lucha por mejorar su vida y que es la que nos da la fuerza para poder intentar hacer cosas. Nos da la fuerza a nosotros, le da la fuerza a los dirigentes de Izquierda Unida, le da la fuerza a los dirigentes de Podemos. Ellos por sí mismos no son nada, nosotros no somos nada. El movimiento lo es todo. Es en ese contexto en el cual recibimos una excelente noticia cuando vemos que de esas movilizaciones en la calle surge una expresión política en las últimas elecciones europeas. Y todos nos ponemos contentos. Vemos subir a Izquierda Unida, vemos aparecer a Podemos. Joder, está subiendo la izquierda. La izquierda que no es socialdemócrata, la izquierda que no acepta este sistema, la izquierda que intenta cambiar este sistema. Y toda esa satisfacción nos trae aquí. Y nos trae aquí porque el objetivo fundamental de nuestra declaración, si la habéis leído, es simplemente intentar agrupar a todos los que queremos que esa ilusión no se transforme en frustración. Puede ser algo más concreto. Hace escasamente unas semanas, 2 semanas creo que es, o una semana, veíais en los medios de comunicación una macroencuesta en donde se decía: el 90% de la militancia y votantes de Izquierda Unida quieren unidad con Podemos. El 70% de los votantes de Podemos, simpatizantes, quieren unidad con Izquierda Unida. La función de lo que estamos intentando nosotros es conseguir que el 10% de Izquierda Unida y el 30% de Podemos, que no quieren esa unidad, no ganen. Lo que queremos fundamentalmente es que una ilusión que se ha abierto pueda seguir hacia adelante. Y eso es un reto que lo van a resolver los anónimos. Nosotros. No hace falta ser un gran dirigente. Hace falta que las asambleas de base, que la gente, en sus asambleas locales, ciudades, trabaje por intentar evitar que nuestros dirigentes, que los dirigentes de Podemos, rompan lo que es una ilusión por puros intereses burocráticos. Porque el programa, y voy terminando, el programa no es difícil. Porque el programa nos lo han dado hecho, básicamente. El programa es hacer lo que pide la gente cuando sale a las manifestaciones, cuando sale a las huelgas generales. Ese es el programa. Lo que nos falta, lo que falta a la izquierda en sus dirigentes es el valor necesario para que cuando llegan a instituciones de poder, hacer lo que la gente les ha dicho en la calle. Que cuando consigues alcanzar la presencia de un gobierno de Andalucía o en un ayuntamiento importante, has dicho que la deuda es injusta, no pagues la deuda. Audita la deuda. Ten el valor de decir, no voy a pagar a un banco porque voy a pagar este dinero para evitar un desahucio, para conseguir un mejor servicio social. Cuando decimos que hay que construir una banca pública, hay que hacerlo. No solamente hay que decirlo. Allá donde tenemos fuerza, donde tenemos influencia. Y cuestionar a los bancos a la hora de quién gestiona los salarios de los funcionarios de los ayuntamientos o de los gobiernos. Tú no vas a gestionar las nóminas de Banco Vizcaya, tú no vas a gestionar Banco de Santander. Vamos a estudiar maneras. Eso a lo mejor no lo cambia todo, no, evidentemente hace falta más resortes de poder. Pero lo que nos está pidiendo la gente, lo que nos está pidiendo la gente, y es evidente, es que cuando los representantes de la izquierda que ha estado en las movilizaciones llegan a las instituciones
por favor, que le eche valor, defienda lo que defiende la gente. Y si eso te cuesta que te echen de las instituciones, que te echen de las instituciones, porque por cada uno que de las instituciones prevarique en defensa de los trabajadores, más trabajadores dirán, sí, así es, vamos a cambiar la sociedad, no nos sirve esta sociedad. Y no, ay, cuidado, que es que no nos permiten, es que el gobierno dice, es que la Junta de Andalucía tiene que cortar porque el Real Decreto dijo, entonces yo tengo que cumplirlo porque me contaron. Así como va a solucionar el resultante. Y básicamente este es el punto fundamental, lo que dice el programa. Hemos venido a esta reunión y concluyo ya, bajo muchas presiones de gente que ha escrito cosas bárbaras de nosotros, de queremos disolver la unidad, queremos acabar con el Partido Comunista. Y resulta que nosotros lo único que queremos hacer es que se cumpla de verdad las resoluciones de Izquierda Unida. Cogeros los documentos aprobados en la 10ª Asamblea Federal, cogerlos, leer los puntos finales, leer las reivindicaciones que ponemos encima de la mesa, y lo único que hace falta es luchar por eso. Pero luchar de verdad. No cuando estamos reunidos, los ya convencidos, ponernos más rojos que la hostia. Y cuando llega la hora de la verdad, en donde tienes que jugártela para defender esas reivindicaciones, entonces hay que entender la táctica, la estrategia, el momento, las circunstancias, etc. Y eso es básicamente lo que nosotros queremos intentar con este manifiesto. Creo que hemos dado un pequeñito paso en este momento, creo que hemos dado un gran paso por la repercusión que ha tenido, dadas las cosas que han dicho de nosotros, y espero sinceramente que esto solamente sea el primer paso de un movimiento que su esencia fundamental no está en que seamos una maravillosa corriente de opinión y que entonces nosotros demos un codazo para quitar al que está, no. Que nosotros seamos el embrión de un levantamiento de las bases, diciendo a los dirigentes de Izquierda Unida, diciendo a los dirigentes de Podemos que por la base se puede construir la unidad y que por la base podemos empezar a sentar los cimientos para un movimiento fuerte que no solamente se plantee pequeñas reivindicaciones, sino cambiar esta sociedad. Gracias, Javier. Ahora que tiene la palabra es Álvaro García de la CUT. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es necesario, ¿no?, que cambiemos las cosas. Los últimos acontecimientos en la historia reciente, la movilización del 22M, pero también los movimientos que se han ido perpetrando a lo largo de los últimos tiempos, de movilizaciones de base, constituciones de asambleas, de plataformas que luchan por sus derechos contra la crisis, contra la opresión, creo que nos están dejando una línea, yo creo que bastante concreta de cómo se tienen que hacer las cosas. Como decía el compañero, lo hemos reflejado en Izquierda Unida en los documentos, pero nos falta llevarlo a la práctica, y yo creo que eso es lo fundamental, porque la ciudadanía nos lo está pidiendo, además con la voz en alto, lo están pidiendo en la calle, lo están pidiendo a través de las organizaciones, y nos lo están pidiendo, lo estamos viendo reflejado también en las encuestas. No solo nuestra militancia, no solo la militancia de Izquierda Unida, sino también la gente que desde fuera está viendo la necesidad de hacer una política distinta, de organizarse de forma distinta, de ser generoso y de constituir una unidad de gente de izquierda que escuche realmente las demandas del pueblo, las demandas de las asociaciones de vecinos, de las plataformas, y que sean capaces de articular las políticas de la ciudadanía en contra de las políticas de los poderosos y también de la gente que se instaura, que llega a las instituciones, se acomoda y deja de alguna forma de representar las verdaderas aspiraciones de la gente a la que representa. Yo vengo de Andalucía, de la gente de la CUT de Andalucía, y nosotros hemos sido críticos con el pacto de gobierno desde el primer momento, porque entendemos que lo que nos demanda la gente, y lo están reflejando también las encuestas, es que le digamos no al bipartidismo, que no solo nos rebelemos contra las políticas del PP, contra las políticas de derechas del PP, sino también con las políticas de derecha practicadas por partidos como el PSOE, que ha sido también cómplice en las reformas laborales, la modificación del decreto 135, la supresión de derechos, bueno, la apertura de la brecha social en definitiva. Y desde el primer momento nosotros apostamos, cuando después de las elecciones andaluzas, apostamos por darle al PSOE el apoyo para el gobierno, pero no conformar coalición de gobierno con ellos, porque entendíamos que la sociedad no nos había demandado a nosotros la responsabilidad de cambiar las cosas. Ahora, 2 años más tarde, pues estamos no solo convencidos de aquello que decíamos, sino que la realidad nos está dando la razón.
El acuerdo de gobierno, fundamentado en 28 leyes y 250 medidas, apenas se ha puesto en marcha, apenas 3 leyes han visto la luz por parte de Izquierda Unida y, sin embargo, estamos viendo cómo el Partido Socialista de Andalucía incurre en deslealtades, en ninguneo y en una posición de poder sobre la Asamblea de Izquierda Unida, sobre la dirección de Izquierda Unida, y todas aquellas propuestas que habíamos firmado, propuestas como la banca pública, el banco de tierra o una fiscalidad distinta que intentamos articular o que la dirección intentó articular a través del impuesto a grandes superficies, han sido ninguneadas no solo en los medios sino también en el Parlamento de Andalucía. Por eso consideramos que hay que luchar contra estas políticas y hay que luchar también contra estas circunstancias. 3 de cada 4 andaluces nos están pidiendo que hagamos eso, me refiero a los afiliados de Izquierda Unida, y un 30% de los andaluces, ahora sí, sin afiliación, nos piden un pacto realmente de partidos de izquierda conformado por fuerzas tradicionalmente de izquierda, entre ellas ECUO, Izquierda Unida y también la nueva erosión de Podemos. Yo creo que es importantísimo que hagamos caso a estas cuestiones. Desde luego, los dirigentes de nuestra formación en Andalucía no están dispuestos a estas cosas y los vemos en los medios un día tras otro hablando de que es importante la estabilidad de gobierno, que es importante que seamos una fuerza seria, pero en realidad, aunque lo intentamos, y yo no veo mala intención en sus intentos, la realidad es que no estamos llevando a cabo las propuestas que se propusieron en el pacto de gobierno y las propuestas y las aspiraciones que teníamos la gente de izquierda. Por tanto, la situación en Andalucía es una situación de continuidad de las políticas neoliberales del Partido Socialista, con un empobrecimiento masivo, con el estancamiento del paro en tasas por encima del 35%, la última cifra era de 1.018.000 parados, estudiantes endeudados, jóvenes que tienen que emigrar y exiliarse, una situación del campo andaluz que es totalmente terrible, y de sufrimiento, donde el 2% de los propietarios acumulan el 80% de la propiedad de la tierra y por tanto están explotando en esta situación de desempleo, están explotando a los pobres jornaleros que están yendo muchas veces a trabajar, ahora que ha comenzado la campaña de la recogida de la aceituna de mesa, pues están yendo a trabajar apenas por 20 euros el jornal, lo cual es un auténtico abuso. Lejos de reaccionar las instituciones ante situaciones como esta, pues lo que hacen es mandarnos a la policía montada, más de 100 antidisturbios a las fincas en las que se personan los sindicatos, y vemos cómo nuestros dirigentes están dando la espalda a los movimientos sindicales y a los movimientos sociales que reclaman trabajo digno y sueldos también dignos. Somos dependientes del subsidio y en Andalucía se está produciendo también, me imagino que también en otros sitios, un abandono industrial ante la pasividad de las administraciones, ante la pasividad del gobierno del que forma parte también Izquierda Unida, que tiene las manos atadas y por tanto no sirve para nada. Es normal que la gente empiece a identificarnos y que en los foros de opinión, en los medios de comunicación y también en las encuestas, la gente empieza a pensar que somos un residuo de la transición, un residuo del régimen del 78 y que en esta palabra que ahora se está utilizando mucho nos estamos convirtiendo en casta, políticos acomodados que están en el sillón, que le han cogido cariño al sillón, que tienen un poquito de sillonitis y que no quieren despegarse del cargo por ambición personal. Nosotros pensamos que estamos en un momento en donde tiene que primar la generosidad de nuestros políticos, que nuestros cargos públicos tienen que ser un ejemplo de ética, que tienen que dar ejemplo, que tienen que ser los primeros que estén en las luchas, que tenemos que estar a la vanguardia de las reivindicaciones sociales y que las instituciones no dejan de ser un mero instrumento para transformar la realidad. Las instituciones no pueden ser un fin en sí mismo, sino que son un instrumento para transformar la realidad. En el presupuesto de la Junta de Andalucía de 2014 perdimos un 3,5% del presupuesto, de 6.200 millones de euros, que se han traducido en recortes sociales, recortes en la educación, recortes en la sanidad, una bajada de un 13% de la inversión, estamos en niveles de 2002, hemos bajado las partidas de todas las consejerías y hemos aplicado planes de ajuste en muchísimos entes y en la prestación de servicios, estamos condicionando el desarrollo de entes públicos y también de empresas públicas donde hay trabajando muchísima gente. Ese no es el papel que nosotros queremos para Izquierda Unida y eso es lo que estamos intentando transmitir en los órganos de los que formamos representación en Andalucía a nuestros dirigentes.
pero resulta que nuestros dirigentes en el Consejo Andaluz, un 80% o un 75% de ellos están liberados por las consejerías y su vida personal depende de los sueldos del gobierno. Por tanto, su opinión está más que condicionada, y el que la ciudadanía o el que un sector crítico de Izquierda Unida pues le llame a visionar otra realidad distinta, hace muy difícil que ellos se planteen una ruptura del pacto y sobre todo un giro de las políticas hacia las reivindicaciones de la gente. ¿Qué queremos en definitiva con este manifiesto? Pues queremos que haya transparencia, que se diga que no a la corrupción, que no amparemos casos como los de corrupción de Andalucía con el tema de los ERE o los fondos de formación, donde estamos siendo realmente templados, aunque pusimos en marcha una comisión, pero hemos permitido que las conclusiones sean sesgadas por los dos partidos mayoritarios, que además siguen en situaciones de deslealtad. No hemos puesto en marcha el cambio de modelo que queríamos poner en marcha, no hemos conseguido cambiar la fiscalidad, no hemos conseguido hacer una política de vivienda, aunque es nuestro apartado más brillante por el tema de la ley de la función social de la vivienda, pero no hemos conseguido realmente parar los desahucios y hacer una política de vivienda y de ordenación del territorio importante, y por supuesto no hemos cambiado el tema de la financiación con una banca pública, a pesar de que nos lo dicen y no dejamos de reclamarlo en el Parlamento, pero son propuestas a las que el PSOE nos va a decir seguramente que no, porque suponen un cambio de modelo, suponen el cambio del modelo neoliberal para ello, y es algo a lo que nosotros sabemos que van a decir siempre que no. Por tanto, lo que estamos viendo en Izquierda Unida de Andalucía es un hundimiento en las encuestas, yo creo un desapego de las bases de la ciudadanía, que como decía antes nos ve como otra cosa en vez de como activistas, porque no estamos haciendo frente a los encargos que ellos nos están haciendo desde las bases, desde las asambleas, desde las plataformas. Por tanto, es necesario cambiar las cosas, es necesario que articulemos una posición contundente contra estas posturas que no nos representan, que no tienen nada que ver con las bases de Izquierda Unida, y como decía el compañero, no tiene que ver con 30 años de lucha, con gente que está en las movilizaciones, que está en las instituciones, que ha luchado contra este modelo y contra las injusticias tradicionalmente, y que queremos que otra realidad sea posible. Ese es nuestro sueño, ¿no? Que consigamos transformar la realidad, no solo recortar mejor que otros o menos que otros, sino que cambiemos este modelo porque es insostenible y apostemos por un modelo totalmente distinto. Gracias Álvaro. Ahora tiene la palabra Jorge García Castaño, miembro de la Comisión Ejecutiva de RIBU de la Comunidad de Madrid y de Ganemos. Bueno, buenas tardes. Es un honor, primero saludar la iniciativa, y que es un honor estar aquí con compañeros tan queridos y tan valiosos como los que estáis. Yo creo que es una iniciativa muy pertinente en un momento para Izquierda Unida como este, que yo creo que es el momento más crucial de su historia y probablemente el más crucial de la historia reciente del país, ¿no? Es decir, que nos jugamos muchísimo. Yo creo que estamos ante un escenario que, con todas las incertidumbres que nos genera como organización, como militantes de una organización, es un escenario extremadamente ilusionante por las posibilidades que abre para el cambio político en el país, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, y en eso es en lo que tenemos que pensar, en el cambio político en el país. Muchos de los que estábamos aquí coincidíamos hace ya bastante tiempo, desde el principio de la crisis, que además de que estuviéramos en una crisis global del neoliberalismo de carácter global, en España estábamos entrando en lo que podríamos llamar una crisis orgánica del capitalismo español, una crisis que iba a afectar al núcleo duro del capitalismo español, a las finanzas y el ladrillo, y quizá también a como dice Manuel Monero, uno de los consensos fundamentales de la transición española, que es la inserción de España en la Unión Europea y el tipo de construcción europea que se iba a derivar de ahí, ¿no? Esa crisis orgánica del capitalismo español, nosotros decíamos muy rápidamente, y la dirección de Izquierda Unida no lo entendió así muy hasta el final, que iba a derivar sin duda en una crisis de régimen político, que iba a poner en cuestión todos los consensos de la transición, desde el modelo territorial, la justicia, la monarquía, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que pasó. Y esa crisis de régimen, esa crisis orgánica, iba a permitir de alguna manera disputar la hegemonía en el país, porque las élites políticas y económicas no iban a poder seguir haciendo con éxito, seguir identificando sus intereses con los intereses del país con éxito. Eso es lo que se iba a romper. No iba a haber un giro a la izquierda de la sociedad de forma mecánica. Simplemente iba a haber una ruptura entre mucha parte de la población que hasta hace 2 días apoyaba el partidismo y que ahora probablemente
sin grandes quiebras ideológicas, estaba huérfana de opciones políticas, ¿no? Y que nuestra pelea era disputar ese espacio. Y también decíamos que en momentos como este, de aceleración radical de los tiempos políticos, pensar que se podía crecer linealmente era una ilusión, era una absoluta ilusión. Es decir, y por supuesto es antimarxista pensar eso, ¿no? Yo creo que es un disparate. Y una muy mala lectura de las encuestas. Muchas veces decíamos, o decía la gente más crítica, es que estáis cebados de encuestas y entonces no veis la realidad. No, es que además se leían mal las encuestas. Las encuestas, desde la última Asamblea General, no fueron buenas. No fueron buenas en ningún momento. Estábamos a la baja y estábamos en intenciones directas de votos muy bajas. En la serie del CIS nosotros hemos tenido la intención directa de voto más alta en 1996 con Julio Anguita, que tuvimos un 9,6% de voto de intención directa, con el PSOE y el Partido Popular en el 25% cada uno. Un mes antes de las europeas nosotros teníamos el 7% de intención directa y Partido Popular y Partido Socialista un 11% cada uno. Eso lo único que decía es que casi nadie había decidido el voto, que había un enorme hueco para quien viniera. Y gracias a Dios en este país ha habido movilización social y ese hueco lo ha ocupado una fuerza como Podemos. Si no, podía haber pasado cualquier cosa. Es decir, simplemente la gente no había decidido el voto, las casas de encuestas atribuían el voto, según cada una con su criterio, a las fuerzas políticas que ya estaban en el tablero, ¿no? Yo creo que es una muy mala lectura que se hizo, muy poco marxista, insisto, y que viene determinada por el bloqueo del proceso de refundación, que es lo que impidió que la alternativa en este país tuviera una forma semejante a la de Syriza, ese bloqueo de refundación, y que tiene ya como apoteosis la elección de la lista de las europeas, ¿no? Y bueno, y el cierre en falso de la Asamblea Federal diciendo que ya éramos la Syriza española, ¿no? Yo creo que eso, bueno, pues eso es lo que hay. Y son cuestiones que tenemos que tener en cuenta, porque ahora el escenario es complicado, ¿no? Porque venimos de errores y de errores muy recientes, y que se nos van a recordar a cada momento, ¿no? Con lo cual hay que hablar enormemente fino en lo que toca ahora mismo, ¿no? Por querer tener todo el control hemos perdido casi todo el control, ¿no? Es decir, entonces, pues ya muchas cosas no dependen de nosotros, ¿no? Tenemos que hilar fino y que jugar muy bien. Yo creo que lo que nos toca es intentar, por todos los medios, situar a Izquierda Unida en la nueva mayoría de cambio, como sea. Es decir, y estará en nuestras manos que sea en la confluencia, y donde no esté en nuestras manos, igual es en la competencia, pero competencia sin confrontación. En competencia sin confrontación. Nosotros tenemos que estar en esa nueva mayoría de cambio y aportar lo que podemos, lo que tenemos. Probablemente un perfil más nítidamente de izquierdas, más apegado a lo socioeconómico y también con perfiles que probablemente otras fuerzas políticas no pongan encima de la mesa, ¿no? Que tiene que ver con el feminismo, con la ecología política, es decir, cuestiones que seguramente queden fuera del debate público si esta fuerza política no las pone, ¿no? Aportando lo mejor que tenemos. Y sobre todo porque yo creo que no se van a ganar las próximas elecciones generales. Que se puede pasar al PSOE, pero que vamos a ir a un tiempo de guerra de posición muy larga, ¿no? Y que, bueno, el Pichi nunca ganó, y Syriza igual no gana, ¿no? Pero bueno, por lo menos estar en un ciclo político que nos permita disputar el poder político a una pluralidad de gentes ya de cara a cara con el Partido Popular. Por eso estamos en Ganemos Madrid. Yo creo que hay que dejar claro que Ganemos Madrid no es ni puede ser una coalición de izquierdas, es un movimiento popular con fuerte protagonismo ciudadano que pretende defender los derechos sociales, recuperar la democracia y luchar por el derecho a la ciudad, básicamente, ¿no? Y que estamos intentando que esté todo el mundo, ¿no? Con la incertidumbre que supongo que tendréis todos en vuestros municipios de qué va a pasar con Podemos, pero yo creo que ahí no se trata de esperar, se trata de influir, y se trata de influir en el escenario político y hacer lo que esté en nuestras manos para que en la mayor parte de sitios sea posible esa confluencia, y para eso, como decir los convocantes, tiene que haber cambios muy radicales en la dirección de Izquierda Unida. Yo creo que la dirección de Izquierda Unida está a falta de iniciativa, porque da la sensación de que se han quedado como que están en un guateque y llegan unos que son mucho más guapos y se llevan a las chicas, ¿no? Y no sé, ya está, no hay reacción alguna, ¿no? Y bueno, joder, pues por lo menos hay que luchar, ¿no? Se lucha por los guapos, habrá que pelear de alguna manera eso e intentar influir en el escenario de alguna manera. Así que vamos a intentar hacer los cambios profundos que estén en nuestra mano. Yo creo que estamos jugando la partida y que la partida no está acabada, y que hay que insistir en Izquierda Unida. Esta es la última opción de ir a procesos de radicalidad democrática y de apertura que nos vienen demandando desde hace siglos, que no hemos querido hacer hasta ahora y que igual ahora tenemos que hacer muy atropelladamente, pero más nos vale hacerlos, porque si no la situación puede ser bastante peor. Gracias, Jorge. Tiene la palabra Encarna Milán, responsable de IU por la base.
Ayuntamiento de Andalucía. No soy Carnamilla, soy María Marín. Bueno, compañeras y compañeros, vivimos en un momento histórico que está sometiendo un brutal ataque contra los derechos sociales y las condiciones de vida en nuestro país y en Europa. Nos encontramos en una grave crisis sistémica del capitalismo, una crisis económica, social, cultural, medioambiental, una crisis general que, como todos sabemos, está provocando un aumento de las desigualdades sociales y de los desequilibrios territoriales, un incremento del paro y la pobreza, la desorganización y fragmentación de la izquierda y un descrédito de la política y de las instituciones por su ineficacia y por la corrupción. Descrédito propiciado en gran medida por el PP y el PSOE y sus casos ERES, Gürtel o cursos de formación, como ha recordado nuestro compañero Álvaro. Y también un descrédito por la injerencia y el mangoneo a la que los grandes intereses financieros someten a las instituciones y a los partidos. PP y PSOE están de acuerdo, lo estuvieron en la transición y lo están desde Maastricht hasta aquí. Lo han estado en la Europa neoliberal que hoy nos expolia y liquida el débil estado del bienestar que aún nos queda. Han aplicado las mismas recetas ante la crisis y se han subordinado a la oligarquía financiera y los mercados. Por ejemplo, en nuestra comunidad, el recurso contra la ley antidesahucios, la firma de Susana Díaz con Botín o la reunión de Susana con los 27 empresarios más ricos de Andalucía. Han debilitado sustancialmente el poder de los trabajadores, poniendo en marcha la represión salarial y fomentando y favoreciendo la precariedad laboral hasta límites difíciles de imaginar hasta hace unos años. La reforma laboral, la reforma de la Constitución para dar prioridad absoluta al pago de la banca, la burbuja inmobiliaria, los flagrantes y criminales casos de corrupción. Debemos denunciar claramente que PP y PSOE son dos caras de la misma moneda, la del modelo de Estado diseñado por la transición. Hay una brecha cada vez más evidente entre el aparato y los cuadros medios del PSOE, por una parte, y sus votantes y entorno social por la otra. El objetivo de nuestra organización debería ser el de abrir aún más esta brecha. Resulta urgente la construcción de una alternativa unitaria de la izquierda transformadora. En la etapa histórica en la que vivimos, las cúpulas de la izquierda tradicional apuestan por gestionar los recortes, empeñados en una estrategia suicida del gobierno de resistencia, resumido en la máxima defendida durante la 19 Asamblea Andaluza por la dirección entrante. Nuestra misión en el gobierno es que se recorte 3 en vez de 4 o 5. En contraposición a esta estrategia de las cúpulas de nuestra organización, los movimientos sociales y organizaciones políticas, las asociaciones ciudadanas, apuestan por la movilización social y la búsqueda de nuevos modelos organizativos. Izquierda Unida tiene la urgente e ineludible responsabilidad de trabajar para articular un bloque de izquierdas, para construir un movimiento de base que apueste por confluir y participar en ese movimiento que demanda la clase trabajadora. Se nos plantea la obligación y la necesidad de defender los valores y las ideas de transformación social y defender un programa en esa línea de confluencia. Un programa común, cuyo núcleo esencial, pan, techo y trabajo, ya está en la calle. Un programa elaborado colectiva y democráticamente, que aglutine y en el que participen los movimientos, los colectivos sociales, los referentes de la movilización social y ciudadana, la PAC, el SAP, las Mareas, el 15M, el Frente Cívico, las Corralas, Somonte, los campamentos o la Marcha por la Dignidad del 22M. Un programa de principios y valores que aglutina a la izquierda transformadora, a esa parte de Izquierda Unida que ni se vende ni se alquila. Pero no una unidad hacia adelante. No podemos salir corriendo sin cabeza ni perspectiva. La militancia de Izquierda Unida tiene un bagaje y un recorrido. Por eso es necesario que participemos con humildad, pero con vocación de ser un referente político claro. El problema de participar en un gobierno es que nos alejamos de esos sectores que antes nos han dado el impulso en la movilización. Entre la acción política y la lucha social existe un vínculo necesario, y es ese vínculo el que se deteriora día a día cuando la acción política se orienta hacia el gobierno de resistencia en vez de hacia la movilización. Ahora se ha puesto en marcha por doquier procesos de primarias abiertas, alentados además por ciertos sectores de la dirección. Bienvenidos. Pero una advertencia, un proceso de primarias es recuperar en parte el escenario de democracia representativa, pero la etapa histórica en la que entramos exigen y requieren democracia real, horizontal y participativa. No vale solo elegir candidatos, sino proyectos. No vale solo elegir listas, sino programas.
No valen solo los partidos, sino las organizaciones políticas y sociales de la clase trabajadora, fomentando y facilitando la participación masiva en las instituciones, por supuesto, pero sobre todo y ante todo en nuestra organización y en todos los espacios en los que participemos. Muchas gracias. Gracias, María. Tiene la palabra Alberto Arregui, miembro de la Presidencia Federal. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, han cometido un error, nos han dejado tomar la mesa de la Dirección Federal de Izquierda Unida. Esto sienta un precedente. Yo es la primera vez que me siento en esa mesa. Llevo muchos años en la organización y el rato que estaba ahí he empezado a coger gusto. Bueno, yo creo que, como han dicho la compañera y los compañeros en sus intervenciones, se podría decir que vivimos un momento en el que existe una gran paradoja histórica, porque por un lado tenemos el derrumbe del régimen del 78, algo evidente, fundamentalmente porque ha ido de la mano o ha sido consecuencia de o ha estado acelerado por una crisis profunda, una crisis de sobreproducción del sistema capitalista, y eso ha hecho saltar por los aires los fundamentos materiales de ese lamentable periodo histórico que se ha basado fundamentalmente en una política interclasista, en una política de pacto social, en una política de intentar acordar lo que acaba suponiendo someterse a las políticas de la clase dominante, y un pacto de olvido de los crímenes, de la corrupción. No es casualidad que vivamos todos los escándalos de corrupción que vivimos, porque nunca se persiguió la corrupción generada por décadas de una dictadura corrupta, miserable y criminal. Sin embargo, todo ese periodo lo que ha producido es un cambio tremendo en la conciencia de la gente. Yo creo que eso es lo más importante del periodo que estamos viviendo. Es que lo que hace excepcional un periodo de la historia no son las fechas, no son los datos como nos obligaban a aprendernos en el colegio, es la transformación de la sociedad humana, es el cambio en el pensamiento, el cambio en la conciencia, el cambio en los anhelos, en las reivindicaciones, en las conquistas que se está dispuesto a hacer. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Un periodo excepcional desde ese punto de vista. El cambio tremendo en condiciones objetivas y en la crisis de un régimen político están provocando la transformación de la forma de pensar, de la forma de percibir la realidad. Desde esta misma tribuna llevo muchos años defendiendo la nacionalización de la banca. Algunos compañeros saben que es un tema muy importante y menos piedras me han tirado de todo. Sin embargo, en el último periodo pues, se ha hecho política oficial de Izquierda Unida. Eso no iban todos en un caballo camino de Damasco y se cayeron y oyeron una voz divina. El problema es que han cambiado las condiciones, ha cambiado la percepción de la sociedad, ha cambiado lo que está pasando a nuestro alrededor. Y en esa situación carecemos de dirección. Por lo menos ese es mi punto de vista. No es casualidad que hayamos empezado el manifiesto que lanzamos con una cita de Rosa Luxemburgo, hablando de la necesidad de la circulación de la sangre, de un todo orgánico entre la organización de la clase obrera y el propio movimiento. Esa circulación está estrangulada hace tiempo. Hace tiempo que una parte de la organización que debería representar todos los intereses de la clase trabajadora padece asfixia en algunas zonas y necrosamiento en otras. Porque realmente las partes que corresponden a los Moral Santino, a los Pérez, son cadáveres colgados de la organización que creó la clase trabajadora. Y de eso hay que desprenderse. Porque eso solo genera gangrena. Eso necesita cirugía. Y la cirugía es el programa de la transformación socialista de la sociedad. No se trata de medidas organizativas o medidas orgánicas, sino de política, de romper con esos restos que puedan quedar del régimen del 78, de todos los errores que Izquierda Unida ha cometido, que no son recientes, que no solo hemos estado contemplando pactos sociales, sino que apoyamos el Código Penal de la democracia, llamado de la democracia, ¿no? Por ejemplo, en su día.
otras cosas, es un buen ejemplo, ¿no?, de ese campo de la colaboración de clases. Pero además también padecemos, cómo no, la enfermedad del cretinismo parlamentario. Es la frase, como sabéis, no es mía, a Rosa Luxemburgo le gustaba utilizarla mucho y yo creo que es una frase con mucho contenido, una idea con mucho contenido, porque vamos abandonando el programa, eso es lo que decían los compañeros, en la medida en que nos acercamos al poder, ¿no?, una relación inversamente proporcional. Lo malo es que la gente se da cuenta, es que te lo dicen en la pollería. Ya, porque no estáis en el gobierno, pero cuando estáis, pues igual que todos. Pues es que es real. Es que eso, dicho de una forma que Gramsci no lo hubiera expresado así, o Lenin, pero esa es la realidad. Cuanto más se acercan, más se desprenden. Un ejemplo muy bueno es el derecho de autodeterminación, porque es cierto, y tiene razón Javier, lo apoyó totalmente. Izquierda Unida avanzó mucho en su programa en la 10ª Asamblea. El programa de la 10ª Asamblea es muy radical en algunos temas. Bueno, tan radical que está escondido, ¿no? Como que pedimos no se ha publicado. Y, por ejemplo, en el programa pedimos la disolución de todas las fuerzas especiales de la Policía y de la Guardia Civil, ¿eh? ¿Le habéis oído defender eso a alguien? A mí sí, aprovecho para reivindicarlo. Pero esa es la verdad, ¿no? Y aquí está Enar, ¿no?, la compañera de La Rioja, que tuvo que batallarse el tema porque querían luego llegar a un acuerdo para eliminarlo del texto definitivo y no lo admitimos, y probablemente ese es uno de los motivos de por qué no se han publicado las resoluciones de la 10ª Asamblea. Pero el derecho de autodeterminación, compañeros, seamos serios, ha sido abandonado por Izquierda Unida, aunque esté en los papeles y lo aprobáramos en la 10ª Asamblea. En la medida en que ahora se exige como coletilla que sea pactado y ejercido en la legalidad, pues claro, eso es lo mismo que si admitimos que el divorcio sea pactado y claro, y dices, no, es que si tu marido no te deja, no te puedes divorciar porque es un asunto de dos, por lo menos. Entonces, no vamos a entrar en la intimidad de ninguna pareja. Entonces, claro, esto es una pena, pero lo mismo cuando nos enfrentamos al desempleo o cuando somos incapaces de dar la batalla en los sindicatos. Y admitimos constantemente que nuestros sindicatos hermanos, joder, es que hay hermanos que putean bastante, ¿eh? Entonces serán nuestros hermanos, pero hay que joderse con los dirigentes de UGT y Comisiones Obreras reuniéndose con Rajoy la semana que convocamos la movilización del 22M y buscando el pacto social constantemente, y nosotros sin abrir la boca respecto a esa política. Eso realmente es con lo que hay que romper. Es lo que en definitiva, los que me conocen saben que yo tengo una teoría que es la del cangrejo. Es que la organización se forma como el caparazón externo, como un exoesqueleto de un cangrejo, que es necesario, que es imprescindible para que sobreviva el cuerpo, pero luego ese caparazón, esa estructura orgánica, se acaba anquilosando y oprime, impide crecimiento de lo que hay dentro. Nosotros representamos lo que hay dentro de Izquierda Unida, que necesita crecer, que necesita expresarse y que sin embargo no puede hacerlo porque hay una serie de elementos burocráticos, una estructura anquilosada que está impidiendo que se dé ese paso. Y para dar ese cambio, Gramsci decía en los intereses que se constituye una capa que acaba defendiendo sus intereses por encima de los de su clase social. Y por lo tanto hace que la organización no defienda los intereses de la clase. Y esa es la situación que estamos viviendo en gran medida. Y eso no se cambia con un lavado de cara. Eso exige una revolución. No bastan unos pequeños cambios para hacerlo, sino que necesitamos, claro, para ese cambio necesitamos un sujeto, necesitamos un actor. Entonces esto es un buen principio, ¿no?, como dirían en Casablanca, pero sin embargo no es suficiente. Es un cambio que no pueden hacer unas docenas de compañeras y compañeros. Es un cambio para el que necesitamos reclutar a cientos de compañeros de la base de Izquierda Unida si queremos llevarlo a cabo. Y mientras no consigamos eso, no podremos dar ese paso. Hemos tenido además la intervención o la irrupción del tema de Podemos en esta situación, que en parte ha cortado el proceso de regeneración de Izquierda Unida que se estaba produciendo. ¿Por qué? Porque toda una serie de gente que estaba mirando hacia Izquierda Unida ahora tiene otra opción y han ido hacia ahí. Mucha gente de la PAC, por ejemplo, incluso gente que estaba en Izquierda Unida y se ha marchado ahí, pero sin embargo tiene el lado positivo.
y es que nos fuerza, nos demuestra que Izquierda Unida no estaba siendo capaz de canalizar el movimiento, por lo tanto nos fuerza a dar esa batalla y el reto de la unidad, como una cuestión clave en un momento como este. Pero claro, en esa situación es donde carecemos de una dirección que sea capaz de estar marcando el paso. Es al revés. El paso se está marcando en las asambleas de base, se está marcando en iniciativas que toman los compañeros en Zaragoza, en Alicante, en Madrid, formando los ganemos, participando en los movimientos, como pasó en el 22M, como pasó el 15M. O sea, realmente nos salva que tenemos una base magnífica, pero la dirección va detrás, pero corriendo detrás, y a veces no nos alcanza. Y eso es un problema, porque nosotros tampoco vamos delante del movimiento, como mucho vamos con el movimiento. Es decir, que estamos invirtiendo un poco el orden de la marcha, ¿no? De la marcha que debería ser lógica desde nuestro punto de vista. Y eso es lo que nos pasa, que vamos a la deriva, y ya sabéis, ¿no? Si nunca el viento es favorable para el marino que no sabe a qué puerto se dirige. Bueno, algunos saben a qué puerto se dirigen, ¿no? Algunos compañeros que están en el gobierno andaluz saben a qué puerto se dirigen. Pero claro, lo que no pueden es compatibilizar y sorber y soplar al mismo tiempo, como les gusta decir a Cayo Lara desde esta misma tribuna. Pues estás en el gobierno o estás con la gente. Pero no puedes estar en un gobierno burgués y estar a la vez en el movimiento de la gente. Y entonces esa es la situación que tenemos allí, con la que tenemos que romper. Y tampoco se puede apoyar al PP para hacernos notar en el Parlamento, como en Extremadura. O sea que también tenemos que dejar claro que además son dos ejemplos muy evidentes de que carecemos de esa dirección capaz de dar un rumbo a la organización en el ámbito estatal y en la política estatal. Yo creo, o sea, yo me atrevo a decir, y ya lo he dicho desde esta tribuna, con otro público menos favorable, que Izquierda Unida padece la mayor crisis de dirección de su historia en este momento. Porque la tarea es muy grande, no es una tarea rutinaria, y sin embargo no estamos sabiendo marcarlo, y además no está habiendo una comprensión de la situación. Ayer hablaba con un compañero precisamente en las escaleras de esta casa, y es como querer hacer volver atrás el reloj de la historia, ¿no? La tendencia que hay entre una parte de nuestra organización y de nuestra dirección. La crisis económica, bueno, ya se pasará, ¿no? O sea, de momento no podemos tener un pacto social, pero ya lo conseguiremos, ¿no? Volver a una situación con pacto social. Y lo de Podemos, pues ha sido una operación entre la banca, la televisión, la sexta, ¿no? Y también acabará pasando. Y esto es como en cocina, ¿no? Si ya has batido el huevo, puedes discutir de qué haces la tortilla. Pero ellos están esperando ver nacer un pollito de ese huevo. Eso es imposible. No puede ser. Se ha pasado ya. Ya no hay oportunidad de que Izquierda Unida sea la fuerza mayoritaria de la izquierda en este momento, porque ya no lo es. Y hay que asumirlo. Lo que no hay que hacer es sentirse derrotado. Estoy totalmente de acuerdo con Jorge. Es al revés. Sería el momento de utilizar todo el capital que hemos acumulado en décadas. Nuestra vinculación con el movimiento obrero, que es muy superior a la de Podemos. Todo eso es lo que tendríamos que utilizar. Nuestra experiencia, nuestra estructura, nuestros cuadros, nuestro objetivo, porque en Izquierda Unida, por lo menos, aunque estemos en minoría, una buena parte de la organización sabemos lo que queremos, una sociedad socialista. Y eso es una superioridad, ¿eh? Si sabemos ponerlo a trabajar. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Tenemos un ala de izquierdas en realidad en Izquierda Unida, pero no la estamos haciendo operativa. Y para mí es una de las cosas que debería ayudar esta reunión. Tenemos compañeros de la CUT, de IU por la base, compañeros en distintas federaciones del Estado español, en asambleas de base, luchando, planteando izquierdas, gente en la dirección como Yolanda en Galicia, o como Esther, o como Marina Albiol, o como Enrique Santiago, como otra serie de gente que plantean opciones distintas a las de la dirección, pero al final todo se difumina, todo se pierde, como la espuma, y necesitamos darles una potencialidad. Y recurriendo a nuestra militancia, y termino, voy a la última idea. Hay un problema también muy serio en este momento, y es conseguir acompasar el latido de nuestra organización con el del movimiento. En primer lugar, el de la dirección de la organización con la propia organización, que latimos
en distinto sentido. Cuando uno está excitado, el otro no. O sea, es que esto es un sinvivir, pero no hay un acompasamiento de ninguna manera. Sobre todo por una razón, porque no entienden una buena parte de nuestra elección que el motor de todo el cambio es la movilización. Y no lo entienden. No son las elecciones. Las elecciones son un pobre reflejo de la transformación que ya se había producido en la conciencia de la gente. Y ha buscado por dónde expresarse, ha buscado por dónde salir como la lava de un volcán. Es una necesidad y acaba reventando. Podemos es un accidente en ese sentido, pero que ha expresado una realidad, y es la necesidad de un cambio, la necesidad de otra organización política. Pero lo que ha cambiado la conciencia es la lucha, y lo que puede cambiar la correlación de fuerzas es la lucha, y lo que puede llevarnos al gobierno, al poder, a derrotar al PP es la lucha. Y paradójicamente, cuanto más electoralistas nos volvamos, menos opciones electorales tendremos. Y esto sí que es algo que sucede periódicamente con Izquierda Unida. Lo que necesitamos es una organización de lucha, y el factor determinante ahí es el movimiento obrero, y nosotros tendríamos mucho que aportar si fuéramos capaces de dar batalla a la política que está llevando la dirección. Porque podemos pensar en que perdemos o no perdemos oportunidades, y desde luego lo de ahora o nunca está puesto también con esa premura, pero más dirigida a la organización que a la situación. Porque la situación va a seguir dando oportunidades. Porque una crisis tan profunda como esta nos recuerda el comentario que hacía Sogolfita en su Historia de la Revolución Francesa, Alexis de Tocqueville, que dice: el verdadero problema del antiguo régimen es que si hacía reformas, espoleaba la revolución. Si no hacía reformas, espoleaba la revolución. Y esa es la situación que vamos a tener todavía durante un periodo que es imposible saber cuánto va a durar, pero que nos ofrece la posibilidad de hacer algo paralelo, una revolución social y una revolución interna. Si no somos capaces de hacer una revolución en Izquierda Unida, compañeros, compañeras, despedidos, no seríamos capaces de hacer una revolución social. Pero yo estoy seguro de que vamos a hacer las dos cosas, y que el día de hoy marcará un hito en la revolución interna en Izquierda Unida. Gracias, Alberto, por tu intervención. Entonces ahora son las 4:10. Igual no estaría mal que diéramos 10 minutos de descanso, pero antes de salir, todo el mundo que quiera intervenir lo hace por escrito, con su nombre, su procedencia y tal, para que podamos organizar el tema de los tiempos. 10 minutos para que realmente a las 4:20 empezamos.